Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que cada semana hacemos apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y esto que les acabo de leer no es más que el inicio de uno de los poemas más archiconocidos de la homenajeada del día de hoy. Y más de uno ya debe suponer y ya debe saber que se trata de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta es la redondilla Hombres Necios, que realmente, bueno, no se llama así, este es como el inicio, y entonces le conocemos por ese nombre, le hemos dado ese título. Pero es un verso bastante largo, es un poema bastante largo, un soneto, realmente esto es un soneto muy, muy largo, y lastimosamente tiene una vigencia que apabulla. Y yo tengo una relación amor-odio un poco agridulce, que ese cuento se los voy a echar más adelante con este poema. Estos versos de la 10ª musa exponen la desigualdad y la injusticia a las que las mujeres se ven visto, víctimas, yo creo, sí, víctimas totales, por culpa del machismo y la discriminación. Por eso digo que tiene una vigencia que apabulla y que debería como avergonzarnos como sociedad. Después de tantos años que esto tenga vigencia, es como el libro que es de la abuela de Frankenstein. Bueno, Juana Inés de la Cruz, su nombre era Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla. Ahora ese San Miguel Nepantla se llama Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Qué bonito que le cambiaran el nombre. Y le pusieran el nombre de una poeta, porque nosotros aquí los latinoamericanos, y en Venezuela sucede mucho, tenemos como un culto a los próceres militares, y entonces todo se llama como ellos, hasta los aeropuertos. Yo digo, bueno, ¿y cuándo fue aviador este señor? Como para que se llame así. Bueno, en fin, esta es otra disertación. Ella fue de niña súper aventajada, era como una niña prodigio, aprendió a leer muy pronto, a los 3 años, imagínense ustedes, en la hacienda de su abuelo, donde había una biblioteca fantástica, y tuvo acceso a libros, y tuvo acceso a conocimiento, y tuvo acceso a cultura, y además se lo permitieron, siendo ella una niña, le permitieron que ella pudiera acceder a todas estas cosas fantásticas. Y ya a los 6 años, por ahí, esta mujer andaba escribiendo loas. Esto pintaba ya lo que venía más adelante. En el año 1665, Juana ingresó como cortesana al servicio de la virreina de la Nueva España, porque en ese momento México era un virreinato. Esa virreina se llamaba Leonor de Carreto, era la marquesa de Mancera. Y trabó una amistad lindísima con esta señora, que ella llegó a convertirse en su mecenas y patrocinó toda su educación, digamos. En aquella época, Juana Inés ya tenía fama de inteligente y de sagaz. Entonces el virrey, como para demostrar lo inteligente que era la muchachita, mandó a llamar a unos eruditos, a unos sabios, a unos profesores, a una gente que sabía mucho, unos catedráticos, y les dijo, bueno, háganle un examen a esta muchachita a ver qué tal. Y lo aprobó de manera satisfactoria y con sobresaliente. Pero digamos que la vida de la corte no era como para ella. En aquel momento, pues las mujeres si querían... O sea, a ver, el destino de las mujeres era, o te casabas y tenías una caterva de muchachos, que eso ya lo hablamos, insisto, cuando hablamos de la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, o en el caso de las católicas, tenían la oportunidad de ingresar a una orden religiosa o una congregación, y ahí podían estudiar. Y Juana Inés se decantó por esta opción porque ella estaba ávida de conocimiento. Entonces, en 1667, ella ingresó a la vida religiosa, primero con las carmelitas descalzas. Fíjate tú, compartíamos orden. Bueno, aunque yo no estaba con los descalzos, pero bueno. Y luego, al año, ella como que no se ajustó muy bien ahí al ritmo y a las rutinas de las carmelitas, se fue con las monjas jerónimas de la Orden de San Jerónimo. Y
ella entró en el convento de Santa Paula y ahí se quedó hasta el final de sus días. Ahí, en su celda fantástica, esta mujer tenía un montón de libros. O sea, esta mujer tenía una biblioteca de 4.000 libros. Si yo en mi celda tenía 200 y pico y los libros se me caían encima, yo no me quiero imaginar cómo sería aquello. Eso era el paraíso, diría Borges. Ahora, la cosa, claro, es que la celda mía era como más pequeñita. En mi defensa diré que la mía tenía ventana al patio y tenía baño privado. La de Juana no sé. Sin embargo, bueno, mira, ella estos libros los llamaba mis amigos. Me encanta que alguien pueda considerar a los libros sus amigos. Y ella se consolaba con estos amigos. Y se consolaba en los momentos difíciles, en las horas aciagas, en los momentos complicados, porque hay muchos momentos complicados dentro de un convento. No crean ustedes que uno está ahí nada más rezando. Se hace de todo ahí adentro. Juana Inés atesoraba libros de muchos géneros y de muchas clases y de muchas ramas. La biblioteca no solamente contenía libros, estos libros eran de astronomía, libros de matemáticas, libros de filosofía, de teología, había hasta recetarios de cocina. Esta biblioteca también tenía instrumentos musicales, tenía instrumentos matemáticos para practicar la matemática. Esta mujer realmente era una lumbrera, diría uno. Yo tengo un cuento con Juana Inés, ya les dije que se los iba a contar y aquí voy a hacerlo. Este cuento se remonta a tiempos inmemoriales. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Resulta que en los 90 yo estudiaba primaria en Cumaná, en un colegio, y en ese colegio hacían un concurso de declamación. Yo tendría como 7 años, me presenté al concurso de declamación con un poema propio de un niño, Piececitos de niño, de Gabriela Mistral, que es una belleza. Mi apellido es Cedeño, con C, de manera que yo fui como el tercero o el cuarto en pasar a declamar, y ya después de ahí yo era imbatible, o sea, yo iba ganando. Estaba en primer lugar, y ya iban del segundo para abajo, porque yo había declamado un poema que además es muy sentido y es precioso. Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y nos cubren, Dios mío, todavía me lo sé. Bueno, resulta que yo fui ganador y estuve en primer lugar hasta que apareció en mi camino la letra X. La X. La señorita Juncal Savieres con X, que ya iba casi al final, con 7, 8 años, tendría Juncal también en ese momento, se presentó y empezó a decir lo primero que yo he pronunciado al iniciar este podcast. Hombres necios que acusáis sin razón. En ese momento, yo automáticamente pasé al segundo lugar y ella al primero. Dirían tiempo después que nadie podía ganarle a Juncal, que declamaba como una cuarentona recién divorciada, sin ofender a nadie, pero más o menos por ahí va la tónica. Y yo nunca se lo perdoné a Juncal Savieres, que es mi amiga actualmente. O sea, somos amigos después de 20 y pico de años. Nunca le perdoné que me hubiera ganado eso. Pero nunca le perdoné a la tal Sor Juana que me hubiera arrancado el premio de las manos. Porque al final pues me ganaron fue con un poema esta Sor Juana. Yo pasé muchos años sin presentarme a estos concursos y a estas cuestiones. Y en una oportunidad dije, bueno, ya qué carambas, voy a presentarme. Ya era como al final de la época escolar. Habían pasado muchos años. Y dije, nada, pues voy con Sor Juana. Y me presenté con Detente Sombra de Mi Bien Esquivo. Bueno, nuevamente, yo por la letra C iba ganando hasta que volvió a aparecer la X en mi camino. La Savieres me volvió a echar una revolcada, pero como esas revolcadas que le da a uno playa el agua, que queda uno con el pelo para arriba y la arena metida por todas partes. Pero en esta oportunidad me ganó con un poema de Santa Teresa de Ávila. Ya podrán imaginarse ustedes. Aquí voy a echar un cuento que Juncal me va a matar cuando escuche esto. Hace muy poquito tiempo, eso sería que en enero, me enteré yo de dónde sacó Juncal Savieres ese poema. Porque, ¿de dónde va a tener un niño o una niña de 7 años, de 8 años, acceso a un poema de Juana Inés de la Cruz o conocimiento de Juana Inés de la Cruz? Resulta que Juncal Savieres supo de este poema por un capítulo del Chavo del Ocho. Un capítulo del Chavo del Ocho en el que están celebrando la fiesta de la buena vecindad y doña Clotilde, la bruja del 71, hace una versión de Hombres Necios
pero ya no que acusáis sin razón, sino que acusáis sin Ramón. Y entonces mete la palabra Ramón, claro, porque ella estaba perdidamente enamorada de don Ramón, a cada instante. Bueno, Juncala, te acabo de tumbar la fama aquella que tenías de niña prodigio. No, lo supo por el Chavo del Ocho, no porque ella lo leyera. Bueno, Juana Inés escribió no solamente poemas, no. Esta mujer también escribió unos sonetos que no tienen desperdicio, que son una belleza. Escribió obras de teatro, autos sacramentales, que son unas obras fantásticas y preciosas. Escribió hasta villancicos navideños, que son lindísimos, por cierto. Y obras de corte filosófico, ensayos, manifiestos. El estilo de su obra es el barroco, que era lo que imperaba en la época. Ella era muy dada a verbalizar sustantivos y a sustantivar verbos y acumulaba adjetivos unos sobre sí mismo. Y entonces esos sustantivos los iba repartiendo por toda la oración y se tomaba unas libertades gramaticales que eran muy propias y muy del momento. Es un estilo, como digo, barroco hispano, y ella se le considera una de las grandes del siglo de oro de ese barroco hispano. Y bueno, como todos los grandes, ella introduce unas innovaciones técnicas muy particulares en este género. Para los estudiosos, la poesía sorjuanesca, porque sí, ella tiene su propio género, es tan importante así, se caracteriza por la versificación, las alusiones mitológicas y el hiperbatón. Y dirán ustedes, ¿pero qué es hiperbatón? Bueno, el hiperbatón es una figura retórica en el que se altera la sintaxis habitual de una oración, principalmente con fines métricos o de énfasis. La prosa de Juana Inés está conformada por oraciones independientes que son breves, bastante breves, y que están separadas siempre por signos de puntuación. Aquí hay comas, puntos, punto y coma y todo este cuento. Y no por los tradicionales nexos de subordinación. Ahora, yo no voy a hablar hoy de la poesía de Juana Inés de la Cruz, porque creo que de eso se ha hablado mucho. Hoy voy a hablar de un conflicto que tuvo ella con una tal Solfilotea de la Cruz. En 1690, Juana Inés escribió e hizo pública una carta que sacudió a todo el mundo, que es una joya de declaración feminista, la Carta Atenagórica. En esta carta ella critica un sermón del padre jesuita Antonio de Vieira. Bueno, resulta que el obispo de Puebla, el señor Manuel Fernández de Santa Cruz, escribe una carta también en respuesta a la Carta Atenagórica, haciendo una crítica. Pero en esta crítica no la firma como él, sino utilizando un seudónimo. Este seudónimo era Sor Filotea de la Cruz. Como era de esperar, Juana Inés respondió y devolvió el golpe. Y no lo hizo así como quien dice, no, esto lo hizo con una contundencia apabullante. En marzo de 1691, ella publicó, como para seguir echándole leña al fuego, una carta para defender su postura. Y aquí hace gala de un inmenso conocimiento y queda como en evidencia que nadie le gana a Juana Inés de la Cruz cuando se trata de argumentar. En esta carta, que se titula Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ella defiende su labor intelectual y defiende también el acceso que deberían tener las mujeres a la educación, al conocimiento, al estudio, aquello que les nutra el alma y la mente. En estas líneas vamos encontrando algunas revelaciones acerca de su vida, del primer contacto con las letras, de lo que le suponía a ella el conflicto, el predicamento, el malestar y hasta el dolor que le suponía a ella no poder dedicarse de lleno y completamente a escribir. Y va, como digo, en la medida que vamos avanzando, se va haciendo evidente el talento superlativo de Juana Inés de la Cruz. La tesis fundamental que ella expone en la respuesta a Sor Filotea es que para ella el amor que siente por el conocimiento no es un pecado, que era lo que estaba exponiendo el obispo de Puebla, sino que es una expresión de sí misma, de su misma persona. Ella es conocimiento, ella necesita el conocimiento para vivir porque se alimenta de él. Sor Juana Inés, como he dicho, es una gran argumentadora. Y aquí lo vemos en la manera en cómo ella nos va persuadiendo de que ella tiene la razón. Y bueno, sabemos que tiene la razón, pero ella intenta convencer a una gente que en un momento histórico no daba 3 centavos por la educación y la preparación y el intelecto de las mujeres.
ella, en la medida que va esgrimiendo sus pruebas, una detrás de la otra nos va predisponiendo y nos conmueve. Y al final, cuando uno termina de leer, está totalmente convencido de que ella tiene la razón. En la carta se nota una influencia muy, muy marcada del estilo de Góngora, el célebre dramaturgo del siglo de oro español. A ver, Juana Inés no se dejaba influenciar por cualquiera, ¿no? Aquí había gente, aquí había un nivel. La carta esta le trajo unos problemas, le trajo muchos problemas, diría yo. Entre ellos, el Santo Oficio, que todos conocemos como la Inquisición, la acusó de herejía y desacato. Imagínate tú. Y bueno, como consecuencia de estas acusaciones, le impusieron unas condenas nefastas. La primera fue que ella no podía volver a publicar. O sea, hay una prohibición de publicar lo que escribiera. Es más, quisieron como prohibirle que escribiera, pero bueno, era un poco complicado prohibirle que escribiera. Entonces la atacaron por donde le dolía. O sea, no vas a hacer pública ninguna de esas páginas que escribas de ahora en adelante. Y luego, y aquí esto que me da como un sentimiento y una cuestión, ¿recuerdan ustedes la Biblioteca Fantástica de 4.000 volúmenes? Bueno, su biblioteca fue llevada a la sede del Arzobispado de México, sí, la privaron de su biblioteca, y esos libros fueron vendidos en castigo, y lo que se obtuvo por la venta se repartió como limosna a la gente pobre. Sí, porque tú sabes, la iglesia siempre es tan caritativa, qué bonito. Juana Inés murió unos años después, víctima de una peste espantosa que hacía estragos en aquella época, cualquier parecido con la actualidad, y que en el convento era particularmente mortal. De cada 10 hermanas que enfermaban, 9 morían. Bueno, Juana Inés se dedicó al cuidado de sus hermanas, a atender y a cuidar a sus hermanas, y se contagió. Y la verdad es que no duró mucho después del contagio, era bastante rápida esta peste. Ella subió a los cielos, porque no hay otra forma de decirlo. Ella subió a los cielos el 17 de abril de 1695, a las 4 de la mañana. Tenía 46 años. Y en este punto me voy a permitir leer para ustedes un trocito de lo que ella escribió con la intención de que fuera colocado en su tumba. Este yo creo que es el epitafio más bello que yo he leído alguna vez en mi vida. Dice: aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre a mis amadas hermanas las religiosas, que son y que en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido yo la peor que ha habido. A todos pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. Ídola total. Yo por mucho tiempo tuve como biografía de mi Instagram y de mi Twitter una frase inspirada en esto: yo, el peor de todos. Bueno, gente, si yo sigo hablando aquí nos va a agarrar el sereno, de manera que yo voy a dejar esto hasta acá, pero me voy a quedar con la esperanza renovada, esa esperanza que yo renuevo todas las semanas, de que yo les desperté la curiosidad con Juana Inés de la Cruz, y ustedes van a salir de aquí después de escuchar esto a buscar la obra de esta mujer que es tan luminosa, ya no digo yo como las estrellas, es luminosa, es resplandeciente como el sol. Si aún no la conocen, tienen delante de ustedes una joya. Dense una oportunidad que no se van a arrepentir. Y si ya la conocen, reléanle. Eso les alimenta el alma. Y ya saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.